Dios, bendecimos tu nombre, Señor. En esta noche venimos a traer bendición a todos aquellos que están al alcance de este medio. Mi nombre es la pastora Wanda Galarza. Estoy ubicada aquí en el Bronx, en el 1679 de Anthony Avenue. Y en esta noche, pues le doy las gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me ha permitido, a los hermanos que me han invitado, por estar aquí en este lugar, porque es bien importante que los medios de comunicación en el área donde vivimos sigan abriendo las puertas para que el mensaje de la palabra del Señor pueda llegar. En esta noche, pues le quiero también dar un saludo a la hermana Marisol Valentín, que fue la persona que me llamó y me hizo la invitación, y le doy gracias por haberme dado esta oportunidad. En los últimos años yo he tenido muchas inquietudes. He llevado ya por 13 años la obra del Señor en esta área, pero he visto una necesidad aún dentro del pueblo de Dios. Venimos y somos conscientes de que somos cristianos, de que buscamos a Dios, pero como que no tenemos ese resultado ni caminamos en esa realidad de Dios en la vida de nosotros. Somos conscientes de Dios, pero no le conocemos a Él. Queremos conocer a Dios, pero no lo conocemos verdaderamente. Entonces, pues yo he seguido mi vida buscando a Dios con esa inquietud, y ha venido a mi corazón ya por años escribir. Y tengo el propósito que Dios ha puesto en mi corazón de escribir un libro. Este libro no es para cuestiones de negocios, sino para cuestiones de dar a conocer, de glorificar y que se conozca el mensaje de Dios y cómo verdaderamente nosotros debemos caminar glorificando a Dios, y que para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Han sido años de búsqueda. Hemos estudiado acerca del tema de la oración y del tema de buscar a Dios realmente. Entonces, empiezo mi texto clave en este proyecto. Está en el libro de Oseas, en el capítulo 6, versículo 2, que dice que nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Sabemos que esto se refiere al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero el verso 3 dice: conozcamos bien, pues, y esforcémonos por conocer al Señor. Su salida es tan cierta como la aurora, y el Espíritu de Dios, como dice esta palabra, Él vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la lluvia tardía. A mí me gusta detenerme en ese texto, porque muchas personas no entienden lo que es este símbolo de lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la lluvia temprana y la lluvia tardía se refiere al derramamiento del Espíritu Santo y a la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. La primera lluvia es la que se hace en el otoño. A la persona que siembra, pues en el otoño prepara el terreno, le da una lluvia, espera por una lluvia, y esa lluvia prepara para entonces en la primavera, cuando ya se va a recoger el fruto, pues entonces tiene que venir la lluvia tardía. La primera lluvia es la primera visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas, cuando Él nos marca con el sello de la redención para nosotros servirle al Señor y para nosotros caminar en el Señor. Entonces tenemos que caminar hacia la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo para confirmarnos, para levantarnos y para dirigirnos a que nosotros le podamos servir a Dios. Pero ese servir a Dios, en ese camino, en esa distancia que hay entre la primera lluvia y la segunda lluvia, ya no se trata de algo material ni humano, sino que se trata de un proceso espiritual que en el tiempo de Dios nos puede coger menos
meses de lo que literalmente se tarda el proceso, o se puede coger más. Pero en ese proceso nosotros pasamos por tiempos buenos, tiempos malos, porque en ese proceso el Espíritu Santo de Dios nos está preparando. Mire, yo le quiero decir una cosa. En esta ciudad donde nosotros vivimos hay una necesidad demasiado grande de gente conocer a Dios. Y los obreros son pocos. Nosotros tenemos que hacer un compromiso con Dios para nosotros llevar ese evangelio a tanta necesidad que hay en la ciudad, un evangelio puro, a predicar en nuestros altares una palabra pura, una palabra que convenza las vidas. Mire, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, dice la palabra en Romanos capítulo 5 que Él derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Pero nosotros tenemos que entender que Él lo derrama, pero nosotros lo tenemos que dejar crecer. En Efesios capítulo 3 nos dice bien claro que el Espíritu Santo nos hace conocer la profundidad de Dios, y para conocer el amor de Dios, para que Dios pueda manifestarse con toda plenitud en el corazón de nosotros. Y nosotros tenemos que abrirnos a ese proceso que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses y versículo 10 dice: y conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección. Pero nosotros tenemos que mirar que cuando llega el capítulo 3 de la carta a los Filipenses al versículo 10, antes de ese versículo hay una historia a donde Pablo lo da todo por pérdida, a donde él le quita el valor a todas las cosas que él podía tener, a todo lo que él podía saber, porque sabemos quién era el apóstol Pablo. Y en ese momento, cuando llega ese versículo, él está diciendo que todo lo que quedó atrás no tiene ningún valor para él, y que él lo que quiere es conocer a Dios y conocer el poder de la resurrección de Cristo. Mira, la resurrección de Cristo tiene un poder tan grande en nuestras vidas que muchos en el día de hoy, en el tiempo en que vivimos, no lo comprendemos. Podemos profesar que somos cristianos, podemos predicar el evangelio, pero mucha gente todavía no han llegado al conocimiento de la magnitud y la profundidad que tiene saber el por qué, el cómo y qué hace en nosotros, cómo actúa en nosotros la resurrección de Jesucristo. Mire, hay tantos cristianos enfermos, hay tantos cristianos en necesidades. Yo no estoy diciendo que no nos vamos a enfermar porque somos humanos, pero mire, nosotros tenemos que entender que por medio de Jesucristo nosotros fuimos salvos. Pues por medio de Jesucristo nosotros hemos sido curados, que hemos sido sanos, que Él es nuestro sanador, que es nuestro libertador. Conocer a Dios no es solamente orar de vez en cuando, ni hacer una oración rápida. Con Dios hay que tener intimidad. Mire, con Dios hay que buscarlo de corazón, hay que entregar el corazón a buscar a Dios. Hay que desprenderse y deshacerse de muchas cosas. Hay muchas cosas que nos gustan, que nos atraen, aún cosas que nosotros sabemos que tenemos necesidad de ellas. Muchas veces nosotros tenemos que renunciar a ellas. Nosotros tenemos que decir, vamos a buscar a Dios. Dice Juan en su capítulo 17, que Jesucristo, en la oración más poderosa que se ha hecho en esta historia, dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Mire, si nosotros
caminamos una vida cristiana sin tener un conocimiento verdadero de lo que es Dios, nosotros siempre vamos a ser cristianos enanos y vamos a ser cristianos mediocres. Nosotros tenemos que tener intimidad con el Señor. Nosotros tenemos que buscar a Dios con sinceridad. En la carta a los Hebreos dice que nosotros tenemos que venir a Dios con corazón sincero, en una plena certidumbre de fe, y tener nuestras conciencias limpias y nuestros cuerpos lavados con el agua pura. Nosotros tenemos que darnos a Dios con sinceridad, con humildad, con sencillez en el corazón de nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios en culto racional. Y así, cuando nosotros nos presentamos de esa forma a Dios, Dios transforma, Él renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios y podamos entender el camino por donde nosotros tenemos que caminar. Nosotros tenemos que buscar a Dios con sinceridad. Hay miles de gente que dan lástima en la ciudad de Nueva York, que nosotros caminamos por las esquinas, los vemos durmiendo en las calles. Nosotros vemos gente en las luces pidiendo dinero, que verdaderamente lo que le da lástima a uno es uno no tener para ayudar a la gente. Y nosotros sabemos que son gente que la mayoría están en vicio, pero ¿por qué ellos llegaron a esa situación en su vida? Nosotros tenemos que tener compasión. No tenemos mucho dinero que vayamos a repartirle a todo el mundo, pero la oración es poderosa. Nosotros debemos de escudriñar más profundamente lo que es buscar a Dios. Tenemos que escudriñar más profundamente lo que es conocer a Dios. Porque yo puedo decir, yo conozco al Señor de hace tanto tiempo, hace 20 años, más de 20 años que conozco al Señor. Pero conozco yo al Señor realmente. Conozco su misericordia. Conozco la grandeza de su amor. Conozco cómo Él mismo nos guía, nos ilumina. La fe que nosotros tenemos, no la tenemos porque nosotros la buscamos tener. La tenemos porque Él nos las regaló. Y con esa misma fe, el Espíritu Santo nos ilumina, nos protege en nuestra fe para que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestras almas. Pero nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido de Dios. Cuando usted es una persona que no tiene recursos materiales para ayudar, para levantar un ministerio, de dar comida, de ayudar a la gente, mire, hay algo más grande que la comida. Hay algo más grande que el dinero que usted le pueda dar a las personas. Usted puede orar por las personas. Usted puede darle una palabra, pero nosotros tenemos que aprenderlo a hacer. No nos acercamos a Dios con 2 o 3 minutos de oración. No nos acercamos a Dios levantándonos por la mañana y diciendo gracias Señor por este día y seguir con nuestros afanes. Nosotros tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Hace 8 años yo meditaba el por qué se ora, se clama, por qué se hacen tantos cultos, tantas actividades en el área, pero no vemos resultados, siempre vivimos en lo mismo. Y el Señor me mostró que no sabíamos orar. Y empecé yo un estudio de lo que es la verdadera oración. Y llevo 8 años estudiando la oración, 8 años buscando, escudriñando lo que es conocer a Dios, lo que es acercarse a Dios con sinceridad, legítimamente, ser un verdadero cristiano que dé testimonio de la fe que profesa. Y el Señor me ha enseñado que si yo debo de trabajar, yo trabajo. Que si yo debo de compartir con mi familia, sí, yo comparto con mi familia. Pero el tiempo de dedicarle a Dios, yo no lo puedo comprometer con nadie. Porque el tiempo de yo dedicarle a Dios
es para yo tener intimidad con Él, y en ese tiempo es que yo voy a tener un crecimiento. Ahí es donde se me va a abrir a mí el entendimiento, ahí es donde yo voy a ser iluminada con sabiduría, revelación de la palabra y también con revelación de la necesidad que tienen las demás personas. Vengo en este día a hacer un hincapié. Este libro que voy a escribir se llama Conociendo a Dios. Es un devocional para ir cada día delante de Dios, pidiéndole a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales, que nos abra nuestro entendimiento, que nos llene, que como dice Isaías capítulo 11, que el Espíritu de Jehová repose sobre nuestras vidas y nos dé sabiduría, inteligencia, consejo, que nos dé el temor de Dios, que podamos tener conocimiento, que nos unja con ese aceite del Espíritu Santo de Dios de sabiduría y de revelación para nosotros poder llevar el Evangelio a aquella gente que lo necesitan. Mire, hay gente que no están en la calle, como yo decía primero, hay gente que están en oficinas, hay gente que tienen todo, que tienen negocio, pero todavía esa gente todavía tienen necesidad de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad en los tiempos en que vivimos de nosotros llevar esta palabra pura, esta palabra exacta como debe de ser, de orar por los perdidos, de dedicar nuestras vidas a Dios. Lo que nosotros necesitamos de Dios, Dios lo conoce. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6 y también en los otros evangelios que Él sabe la necesidad que nosotros tenemos y nosotros nos entregamos a Él, nos ponemos delante de Él y nos ponemos como instrumentos en sus manos, como vasos que Él puede usar para nosotros levantar esta gente que están en las calles en la ciudad de Nueva York. Pero nosotros sí necesitamos buscar a Dios, si nosotros necesitamos encontrar a Dios, si nosotros necesitamos conocer a Dios. Un día yo sentada en mi casa orándole a Dios, yo le oraba a Dios y yo sabía que yo estaba orando en el Espíritu. Y yo sentí eso, que se levantó como así, como que me levantó y dije unas palabras que yo no pensaba decir y dije, Señor, hazme una mujer que toque tu corazón. Hazme una mujer que pueda entrar a tu secreto, porque si no entramos al secreto de Dios, no podemos ayudar a los demás. Usted sabe que la palabra dice que ellos no se pudieron volver de sus malos caminos porque los profetas no estuvieron en el secreto de Dios. Ahora yo te quiero exhortar a ti que me oyes, a que primeramente si no conoces al Señor, pues esta es una buena oportunidad para recibirlo, porque lo vas a recibir como una palabra de sabiduría y de entendimiento para poder entrar a buscar a Dios en una dimensión profunda, en donde verdaderamente tengas un Dios vivo y real en la vida tuya. Si has conocido al Señor y todavía no te has podido afirmar y no te has podido levantar, yo te recomiendo que hagas la lucha, que te esfuerces, que seas valiente, que te atrevas a dejar tu cama a las 4 o a las 5 de la mañana y tirarte y coger tu Biblia y buscar a Dios con toda sinceridad. Cuando se viene a buscar a Dios, no se viene a buscar a Dios solamente para yo hablarle y hablarle y hablarle y hablarle a Dios. Yo vengo a tener una conversación con el Rey. Yo vengo preparada a presentarme delante de ese Rey, de ese Dios, a que yo le hable, pero que Él me responda. Yo vengo con mi Biblia. Yo si tengo que cantar, pues pongo la música. Si yo tengo que escribir, yo tengo una libreta. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque verdaderamente lo más pena que me da en todos los años que llevo caminando en el Señor es ver cómo la gente que no conocen al Señor no están recibiendo lo que verdaderamente ellos necesitan de nosotros, los que somos
cristianos. Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice la palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que cuando nosotros le busquemos a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, Él será hallado de nosotros. Que Él tiene planes para nosotros de paz, de bien, que Él sabe, Señor, los pensamientos que Él tiene para nosotros. Nosotros podemos entender cuáles son los propósitos de Dios en el discernimiento del Espíritu cuando nosotros verdaderamente buscamos a Dios. Señor, enséñanos a buscarte. Señor, enséñanos, ayúdanos en el tiempo en que vivimos, enséñanos y ayúdanos a poderte encontrar a ti y que sea tu Espíritu Santo el que nos ilumine, nos guíe, nos dé la sabiduría, la revelación que necesitamos para nosotros poder hacer tu obra en esta tierra. Mira, Señor, tu palabra dice que cuando nosotros oramos por la paz de la ciudad, la paz viene sobre nosotros. Pues entonces ayúdanos, Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos esa forma de orar buscando al Padre, primeramente que nada, reconociendo al Hijo en la vida de nosotros como nuestro único y verdadero Salvador, y entendemos que el Espíritu Santo es el que tiene el ministerio en la tierra de guiarnos a toda verdad. Nosotros sin ese conocimiento no podemos seguir adelante y vamos a ser siempre cristianos espectadores en las iglesias. Vamos a ir, nos vamos a enojar, nos vamos a salir, nos vamos a cambiar de iglesia porque necesitamos una verdadera, genuina, verdaderamente legítima dirección del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo se haga realidad en la vida de nosotros, que sea real, que cuando usted viene a buscar a Dios, usted entienda que usted está hablando con un ser real, con un verdadero Dios, que es el que sabe todas las cosas, que para Él no hay nada difícil ni nada imposible. Él escudriña todos nuestros corazones, conoce los caminos, los más profundos pensamientos que tenemos adentro. En Proverbios dice que el Abadón, el Hades y el Abadón están abiertos delante de Dios. Cuánto más el corazón del hombre. Dios mío, yo te pido que tú te glorifiques de una manera especial y poderosa, y que yo sé que hay vidas que me están oyendo, que tienen una necesidad de ti. Y que en esta noche seamos tocados, Señor, por esta palabra que dice que tenemos que venir y conocer a Dios y proseguir a conocerlo. Nos da hincapié de la importancia de seguir adelante, sabiendo que ya el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas a que nosotros podamos alcanzar este propósito, que seamos fieles. Necesitamos gente que verdaderamente lleven la palabra del Señor a las vidas que lo necesitan. Estamos dispuestos a ayudar a la gente a conocer, como dice el apóstol Pedro, no tenemos oro ni plata. Bueno, hay gente que tienen dinero y pueden hacer cosas más allá, pero hay cristianos que no tienen mucho, pero no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en Jesucristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Dice la palabra en Efesios capítulo 1 que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Él nos bendijo y esas bendiciones están para nosotros. Y dice la palabra que de antes, porque dice en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Estas bendiciones están para nosotros y nosotros solamente por fe es que vamos a alcanzarlas. Pero nosotros tenemos que, según vamos conociendo y alcanzando y viendo que se abren las puertas para la bendición en la vida de nosotros, nosotros tenemos que entender que lo que de la mano de Dios hemos recibido es también para darlo y compartirlo con el que padece necesidad.
En esta hora yo te quiero exhortar a que tú busques una Biblia, a que tú busques un tiempo de oración, un tiempo para separarte con Dios y que tú encuentres una intimidad con Dios. Dios es el mejor amigo que podemos tener. Dios es nuestro Padre. La Biblia dice que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador, nosotros también recibimos a Dios como Padre. Y dice la Biblia que si somos hijos, somos herederos con Cristo de las riquezas, de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios, de la gloria de Dios que tenía Jesucristo antes de venir, pero cuando volvió y se levantó, volvió y tuvo su gloria de nuevo. Y nosotros seremos glorificados juntamente con Él. Pero nosotros tenemos que pasar nuestro tiempo, de nuestro proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos que ser probados, que ser llevados, porque nosotros tenemos propósitos grandes que el Señor ha puesto en nuestras manos para en esta ciudad. Mira que vienen gente de diferentes países y todo el mundo viene a terminar llegando a la ciudad de Nueva York. Y gente que conocen la palabra, que han sido criados en el Evangelio en sus países. Vienen aquí porque Dios los ha traído con el propósito de venir a llevar el Evangelio, porque aquí hay una cantidad de diferentes nacionalidades y de gente que pudieran estar viviendo bien, pero se encontraron con el fracaso aquí en esta ciudad y se dedicaron a la calle, se dedicaron a la bebida, se dedicaron a las drogas porque no se le abrieron las puertas, se frustraron, pero todavía hay esperanza. Todavía está Cristo y esa arca de salvación que Dios ha puesto para nosotros en este mundo todavía tiene las puertas abiertas. El Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. La gloria y la honra sean para Dios. Te doy las gracias, Señor, en esta hora por esta palabra. Y yo te pido que cada persona que haya escuchado esta palabra le haya tocado su corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Dios mío, ayúdame. El Espíritu Santo.